Martes 14 de noviembre del 2017. La luna está en cuarto menguante, San Diego de Alcalá. Serapio, Piñatelli, Veranda, Día Mundial contra la Diabetes, Día del Ministerio de Finanzas. Un día como hoy nacieron Evidania Trinidad Medina, Farmacia Evidania, Serapio Moya, David Quiñones, Ramona González, Maylin Morales, Eduardo Colón, un niño, Vilma Arbaje, Vilma, exdirectora del Comercio Exterior, Elsa Josefina Medina, Mabel Gómez Micheli, Eduardo Germán Familia, el ingeniero y dirigente de izquierda Leonardo Mercedes Matos. Recordamos a Ramón Lorenzo Perelló. Y un día como hoy nació nada más y nada menos que la señora Ingrid Matos, esposa de Félix Decena de Matos. De Matos, claro. Un gobierno en esa casa. Un abrazo a Ingrid, un abrazo, salud y larga vida para mi querida Ingrid. Ella es mártir de la tiranía. Sí. Bien, señores, eso tenemos hoy. Tenemos ya al ingeniero Cuello aquí, al doctor Junior Espinosa, y tenemos muchas cosas, muchas cosas, que algunas de ellas no se van a tratar hoy por razones de tiempo, pero nos deja una agenda, como el caso de el amigo Corripio, que ayer, en un acto sin precedentes, conmemoró los 100 años de su llegada a la República Dominicana por parte de sus padres. Esa situación es una situación que merece ser analizada. No es tan sencillo como un acto muy bonito en el Teatro Nacional con toda su familia, sino es mucho más. Es el fruto de un trabajo y el hecho de que un inmigrante haya llegado a tener la posición que tiene. No es nada nuevo. Uno de los hombres más ricos del mundo es un inmigrante en México, ¿verdad? Y es la más joven de las empresas centenarias. La más joven. Porque recuerde, aquí hay varias compañías que duraron, que ya tienen más de 100 años en el mercado y que precisamente son empresas familiares. Pero viendo este caso y uno reflexionando, porque hemos tenido la oportunidad de convivir con Pepín Corripio y su familia la misma época y vivir las mismas experiencias. Entonces, uno se pone a ver con respecto a hacer fortuna y hacer trabajo, haciendo lo mismo que otros que hicieron lo mismo, no tuvieron los mismos resultados. Tú tienes entonces que reflexionar. Pero él nunca hizo una revista médica. ¿Verdad que no? No. Él dedicó su tiempo a producir dinero. Sistemáticamente. Sí, justamente personas que hicieron lo mismo que él también. Él lo hizo en una área, pero él no se equivocó. El tema es que tú te pones a ver y llegas a la conclusión de que a veces la riqueza es solamente para tú administrarla. Porque tener quizás más de lo que tú necesitas, eso es una parte, eso es muy humano. Pero está la palabrita poder.
Y ahí eso es lo que marca Pero la diferencia. ese poder deviene de la importancia económica que tiene su empresa. Ahora, él ha llevado una vida discreta, nunca ha ostentado el dinero, nunca se lo ha estrujado a la gente en la cara. No. Él se ha dedicado a reproducir su eficiencia, sencillamente reinvirtiendo el dinero. Esa es una virtud porque hay mucha gente que le ha sacado renta a este país durante décadas. Ajá, y hoy viene con un menudo de esas rentas exportadas que rinden bastante fuera. Viene con una parte de esas ganancias y hay que hacerle un monumento. De manera que es una vida diferente. Está también el tema del papel del inmigrante, es decir, él le da las gracias al país. Sí. Realmente esa situación merece como hablar más. Y como dije, no es el día para eso, porque aparentemente un hombre rico que su familia llegó hace 100 años aquí, hace un acto, le reparte 100 millones de pesos a 100 instituciones, muy bonito, pero eso es una parte de una verdad. Esa es una parte de una verdad. Nosotros creemos que el tema de los 100 años de los Corripios aquí es un tema que se puede hablar muchísimo. José habló de no equivocarse en las áreas en que tú incursionas. No equivocarse, tú tienes que tomar un camino y seguir tesoneramente ese camino cada día. Tú no puedes respirar. Y después también hay otra cosa, que mantener la riqueza es un trabajo enorme, pero multiplicarla es otro. Entonces, Claro. esas son de las cosas No, que... pero no es una frase del mismo Corripio que dice que el deber de todo, de que toda empresa tiene vocación de quiebra y que la habilidad del administrador es evitar que eso suceda. Sí, eso sucede. Tú no tienes vocación de quiebra porque Sí. tú estás pendiente. Pero también con lo de la diferencia entre el señor que hizo la revista médica y el señor que se dedicó a los negocios, José, yo creo que tiene que ver mucho con el momento en que se decide lo que quiero hacer o lo que me conviene hacer. Lo que no se puede uno confundir es diciendo, caramba, si nosotros vivimos la misma época, José lo contestó de una vez. Porque no se dedicó a perder tiempo y a hacer pendejadas. Una revista médica dominicana, en una población de 5,000 médicos. No, uno tiene que tener el suficiente equilibrio para no caer en la envidia. ¿Por qué él y yo no? Nosotros no, ni en el resentimiento. Cada uno hace... Es que hay envidia buena y hay envidia sana. pero dicen por no, ahí. eso lo dice uno para morigerar un poquito. Pero es mala como Eso lo digo yo cuando yo veo, por ejemplo, estos señores que hablan bonito y están bien ordenados mentalmente, y tú dices, uy, pero yo le tengo envidia enorme, ¿verdad? Pero realmente eso a mí me llenó sobre todas las palabras que él tuvo, por lo que está diciendo José. La humildad no se le quitó nunca. El hecho de no dilapidar nada, no votar, no hacer ostentación. Y es difícil, ¿verdad? Es difícil, teniendo tanto. Y además inocularle eso a toda su familia, que son así, ¿verdad? Así es que tenemos eso, que vamos a seguir hablando mucho de ello, hay que coger ese discurso. Queremos también decir que ayer Alicia completó un trabajo sobre Diandino Peña. También de eso, posiblemente el domingo en la noche, nosotros hagamos un trabajo en horas extras, que son 2 horas, no sobre la gestión de Diandino en la política, en el metro y en la función pública, sino sobre la palabra corrupción. Porque tú te pones a ver, el principio de nuestra historia más o menos es el año 1, ¿verdad? Porque lo otro Nuestra era.
es tradición, pero más o menos después del nacimiento de Cristo. Y el mismo Cristo, yo creo que puede ser un ejemplo para tú estudiar la corrupción, porque ahí hubo un juicio, ¿verdad? Ahí hubo un juicio y había un jefe político y una parte civil, una representación. Entonces vamos a buscar abogados para que nos hagan los símiles de todas esas cosas. Como un pueblo invasor. Hubo corrupción. Sí, un pueblo invasor que respetó el sistema legal de la tierra ocupada. Fue un juicio sumario que terminó con un fallo, con una ejecución, con un tipo que lo vendió, cobró unos cuartos, Sí. después fue y se lo devolvió porque quería más dinero. Sí. No fue arrepentido. No fue arrepentido. No fue que quería más dinero. Oye, yo le entregué al hombre, denme más cuarto. Y se lo entregué. Sí, claro. Cojan su cuarto. Nosotros fue por eso, no fue por arrepentimiento. Sí, pero yo no quiero dejar pasar el día de hoy en que, sin tratar de justificar acciones que merecen reconocimiento, porque que un periodista haga investigación y que le hayan abierto las puertas de esa forma a un periodista, no había precedente. Yo no sé qué va a pasar cuando los medios le pidan a la Junta Central Electoral que le abra las puertas, o lo del el hombre ese que Junior, ¿cómo se llama? Junior ONSA. Rivas, cuando dice ábranme la ONSA, si le van a entregar la llave de los archivos de la ONSA a un periodista, u otras cosas de esas que se están debatiendo aquí, yo no sé, pero me llamó mucho la atención un lenguaje que si no lo hubiera tenido, quizás le hubiera dado más valor al trabajo, que fue, y por cierto que después del programa, yo tengo un amigo en esas empresas de Modesto y de Malespín, que decía en 2 o 3 ocasiones que se alzaron con unos cuartos y con un contrato. Y me decía, mira, nosotros no nos alzamos con nada. Nosotros hicimos un trabajo y ahí está el trabajo. Auditar un trabajo no es nada del otro mundo. Se puede auditar una obra después de terminada. Y en ese momento no había que hacer concursos, licitaciones. Y eso de que se alzó tiene una connotación en el lenguaje de nosotros. Que ellos se alzaron. Lo más preocupante es lo sistemático. Si ese programa logró machacar a De Andino en un solo round, ¿a qué viene pisotearlo? Eso recuerda lo de Jorge Blanco. Sí. Recuerda eso fue perverso. O sea, un hombre que ya perdió la presidencia, salió de la presidencia y salió de malas maneras, salió feo, Muy dado. muy dado. Aplastarlo, reducirlo a nada, es una perversidad. Entonces, ella hizo un programa, o ellos hicieron un programa ilustrativo de lo que entienden irregularidades en el metro, y lograron una sentencia. Al otro día un decreto que lo fulminó. Sí, porque no declaró sus bienes. Te va para tu casa y está sometido a la vindicta pública. Entonces, insistir en el periodismo, insistir de manera sistemática, no es el papel del periodismo. Eso. El periodismo está bien que averigüe y encuentre las cosas y las presente, pero llega un momento que eso hay que entregarlo al tribunal. Usted tiene la obligación de entregarlo al tribunal si quiere seguir adelante. Ya eso es el papel de la justicia. Pero a ese programa le dieron una sentencia. Al otro día, De Andino estaba fulminado por un decreto. Sí. José, no satisface Junior, eso. Eso que está diciendo José Israel es lo que uno se pregunta. ¿Qué sentido tiene ya sacar del ataúd un muerto para rematarlo? O el caso de la misma Junta Central Electoral. Esos 2 eventos yo no lo entiendo bien. Que hayan salido de donde están. Todavía yo quiero saber realmente por qué lo de la Junta.
¿por qué filtrar ese informe? Un proceso que terminó de manera tan fea, porque el proceso electoral pasado terminó feo, no se puede negar. Entonces usted venir a sacar eso a esta altura de juego es como echarle más leña a un fuego que no se ha terminado de apagar. Y lo que hace es encenderlo. Igual le decía el doctor. Pero mídelo por las consecuencias económicas. Bueno, hay que comprar equipo nuevo. También. Esa es la sentencia. Ese es el resultado. Esa es una forma de verlo. Oh, pero claro. Hay que cambiar, no sirven los equipos, hay que cambiarlos. Ahí hay un proveedor resentido. Pero el otro tema... que fue acumulando información y le dio el tablazo. Evidentemente que las cosas no ocurren por generación espontánea. No, de ninguna manera. Y con el tema de Andino, uno tiene que ver No, quién se beneficia de esto. El periodista tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué persigue el que me trae la información? ¿Quién se beneficia de esa porque ese tipo de información situación? No lo recauda, no lo recopila ningún periodista. Fíjese que aquí no ahí estamos, le llega el paquete. No Alguien le llevó un paquete. No estamos evaluando si lo que dice la denuncia... El trabajo. Tú no viste el programa. No. Es que a él no le dieron paquete, ellos le entregaron la oficina. Le entregaron la oficina y la llave. Y ella entró y se pasó un mes. Entonces ahí. hay un interés político. ¿Eh? Hay un interés político. Bueno, yo no sé. Porque ¿quién da la llave de eso? El que tiene la llave. El que tiene la llave. Pero yo creo que, yo no sé, ahí no gana uno. Y pienso que pierden todos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que recuerde la perversidad Sí. ¿cómo se llama? Del traficante de droga, Quirino. Que recuerden lo que pasó. Que tuvieron que frenarlo. Tuvieron que frenarlo porque ya era el partido el que estaba bajando la simpatía pública, no el candidato. Ahora, José decía algo que es importante y que yo creo que al final del programa lo recogen. Y es una crítica que le hacen al procurador, ¿no? De hecho, lo invitan a hacer una sociedad para investigar las cosas, porque en función de la denuncia anterior no ocurrió nada. Ah, bueno, eso es Sí. válido. Eso es Entonces, válido. bueno, si el procurador necesita auxilio, vamos a hacer una sociedad para profundizar las investigaciones, porque se hizo la primera denuncia y no ocurrió absolutamente nada más que el decreto, como bien dice José, la sentencia que emitió el Poder Ejecutivo dando como buena y válida todo lo que publicó el informe en su primera entrega. Y pienso que también ahí subyace la crítica a cómo seguimos denunciando cosas sin que haya un interés. Hay un precedente de esa situación cuando Monsito Báez trazó la extensión del malecón desde Guivia hasta a la Feria de la Paz, que pasó por el patio Federico Fiallo, por el patio Peino Pichardo, por el patio de la familia Vicini, por el patio de todas las grandes familias del país. Ahí se llevó hasta la parte de atrás de la casa de Trujillo, y ya Trujillo se había mudado, por supuesto. Trujillo vivía donde está la Cancillería, ese patio se fue. Lo cogieron preso cada vez que se metía en un patio de eso. Y Trujillo lo soltaba porque Trujillo respaldaba la obra. La obra era importante, era trascendente. Hoy es uno de los símbolos de la ciudad de Santo Domingo. Y nadie recuerda las veces que Monsito Báez estuvo preso. Es más, el colmo fue que después fue siendo rector de la universidad, lo sacaron por Trujillista. Ya. Sencillamente un hombre que ¿Lo sacaste trabajó. tú? No, señor. Tú fuiste de la comisión No, de señor. trujillización. No, dígame que no. Yo fui miembro del Comité de Ética Universitario Ay, que resolvió el problema. Yo pensaba que tú habías Y sido tuve miembro que de- llevar a nombre de Fragua, porque los delegados estudiantiles eran fiscales y parte del tribunal. Esa fue la forma que se estableció. Y la lista de profesores que sacaron por Trujillita, tú no eras parte del comité de ética de eso. No, yo era parte del Comité de Ética. Sacaron Pero- a Balaguer, a Monsito. No, Balaguer salió primero. Vaya. Salió primero y un paquete de gente, que no eran profesores de la universidad, sino gente que había sido trujillista y que era catedrático nominal, Sí. la mayoría. Ahora después la cosa se metió con profesores vigentes y se llegó a la comisión de ética para resolver ese drama, porque venía un líder estudiantil de segundo nivel, que después llegó a ser prominente, con los muchachitos del bachillerato que se oponían al examen de ingreso.
Y al él examen de admisión. Exactamente, ese era el tema que se estaba discutiendo. Entonces se agarraron del trujillismo y ahí sacaron a Moncito, lo humillaron y a otros más. Y en la garata interna, bueno, se llegó a constituir un comité de ética. Y a mí me tocó, tengo el expediente entero en mi casa, o lo mandé al Archivo General de la Nación, porque un día mandé un paquete. A mí me tocó llevar la acusación contra todos, pero a la hora de votar, yo voté en favor de gente que no era trujillista. Ah, yo pensaba que era el comité de ética que había recomendado. No. Había 3 estudiantes ahí. Uno era Cholo Brenes, por el Brook. Otro era Pimentel, por el FUR. Y yo por Fragua. Ya. Y había 4 profesores. Uno era el coronel Hungría Morel, que era director del Instituto Cartográfico. Estaba Reyes Jiménez, profesor de física en la facultad nuestra. Estaba Vergés, el arquitecto, que después fue rector de la UFU. ¿Y quién era el cuarto? Había 4. Otro que fue rector de la UFU era el veterinario agrónomo Otto González. No, que fue con Otto a estudiar a Colombia. ¿Cómo se llama? Viña Román. Ah, Viña. El hermano del general. Que fue primer rector de la UNFO. Primero no, No, fue rector. fue Mejía Felio. Sí. Bueno, esa comisión fue la que dictaminó que se iba. Y dio mucha pena ver, por ejemplo, a una eminencia del derecho natagueando ahí porque se había jubilado 2 veces. Bueno, no vale decir no. Bueno. O sea, él había trabajado en el gobierno y había trabajado en la universidad como profesor. Y el expediente decía que se había jubilado en la universidad y se había jubilado en la administración pública. Y después de eso volvió a la Suprema Corte porque era un gran abogado. Era una eminencia. Bueno. Pero Señor, hizo esa bellaquerita. Presentar el expediente en 2 sitios. Cuando vamos en el vehículo, a veces ponemos emisora, generalmente la Z. Y quiero decir algo, oyendo a Andrés L. Mateo, llegué a la conclusión de que aquella situación que le ocurrió a Camaño, de estar en el lugar indicado en el momento preciso, cuando a Hernando Ramírez le da la hepatitis. La hepatitis es esas enfermedades que no te preguntan si debes guardar cama. Cuando a ti te da una hepatitis de ese tipo, lo único que tú tienes que hacer es quedarte donde está, que es la cama. No hay forma de que tú te quieras levantar ni nada. Entonces, pienso que a veces las personas, específicamente los políticos, hacen camino al andar. Y yo creo que Andrés debe estar pensando seriamente ya en ser candidato presidencial de alguna organización política, porque el arraigo que tiene y lo mucho que gusta su lenguaje y se está conectando con un sector importante de la población, ¿verdad? Uno puede que no esté de acuerdo con la mayoría de las cosas que dice bien dichas, porque el problema es que se expresa muy bien, es muy bonito su lenguaje, pero yo creo que él debe ir pensando en la presidencia de la República. El otro tema que se puso ayer muy de moda fue el asunto de la educación sexual, los pros y los contras, que parece que Monseñor Masalles ayer opinó diferente a la iglesia, es decir, que es la educación sexual lo que hace falta para evitar muchos problemas que hay. Parecería que es una posición diferente a la iglesia, porque dicen que la iglesia se opone a la educación sexual. A lo que se opone la iglesia es a la educación sexual temprana. Entonces yo pienso que así como creo personalmente que el aborto, su principal problema, no lo dice, es que interrumpe un proceso natural. El aborto es antinatural porque interrumpe un proceso de vida. Y lo segundo es que la educación sexual puede
puede que en vez de mejorar esa situación, lo que haga que le empeora, si usted comienza muy temprano. Eso es un asunto que no es un programa de televisión, cuando no hay nada, aquí no hay nada que hablar, vamos a hablar de eso. Eso no es así, eso merece un estudio más profundo, porque en toda parte del mundo está ese problema, no es aquí solamente. Entonces, quería decir eso, porque todos estos problemas, todas estas cosas que hemos mencionado están pendientes, ¿verdad? Todos hemos dicho que hay que verlo más profundamente. Ayer me dijo alguien, ¿sabes que hay gente que se para en una esquina y tiene unos bombillos que se le prenden? Me dice, mira, Julito, estaba viendo que están anunciando el asunto de Diandino, y él era el que dirigía el tránsito también, fuera del metro. Pero yo te voy a decir una cosa, esa muchachita que pusieron ahí, alguien le ha dicho que ella no va a resolver el problema del tránsito aquí en el que eso es muy complejo. Bueno. Dice, óyeme, eso no es tan sencillo. Esa muchachita, dice, no va a resolver ese problema. Es un problema demasiado grande para ella y para cualquiera. Digo, bueno, vamos a ver, porque como ahora todo se cambia, me dice Félix de Sena, José Israel, algo que decía Pedro Ureña. Pedro Ureña decía que cuando se le hace se le implanta un stent a un paciente, a veces los cardiólogos intervencionistas les gusta que el paciente no sea hipotenso, que su presión se mantenga normal pero en el límite superior, para que haya siempre suficiente flujo de sangre que llegue a todas partes, que no sea hipotenso. Y se había hablado con el doctor de 13-8, de que 13-8 para ese tipo de paciente era bueno y saludable, porque con 13-8 en vez de 12-7, que debe ser la presión promedio estable de adulto, se garantizaba con 13-8 un flujo mayor de sangre. Y ayer creo que la American Medical Association o la Sociedad de Cardiología, de 14-8, que es donde ellos decían que era hipertensión, bajaron la cifra a 13-8. Es decir, que las personas con 13-8 deben ir pensando en que son hipertensos. 30 millones de personas. ¿Verdad? Eso va a incrementar en la población americana, de los 300 millones, va a haber un 1% que se van a incluir. Y la llamada farmacia del pueblo no hay los sartán. ¿Verdad? No, pues. No. No parece que un grupo de gente va a tener que comenzar a tomar partida de la presión así por resolución. No, pensar en que ya esa es una cifra. Si se graduó de hipertenso, tiene que tomar los sartán todos los días, 2 veces al día. Desde que le dan su diploma, 50 ¿verdad? miligramos. Pues le van a dar hoy, como dice Félix, se graduaron. Le van a dar un diploma a los 13-8. ¿Quién entiende el negocio de la medicina? No, eso es una cosa espantosa. No, eso no. Frotándose la mano. Ya. Ah, espera. No. El mismo sabio el mismo sabio que me habló de la muchachita que no va a resolver el tránsito, extendió su exposición, fue en el supermercado nacional, mientras disfrutábamos de una ensalada de granos. Me dice que, óyeme una cosa, yo quiero que tú sepas. así mismo, yo quiero que tú sepas y lo digas, que aquí todo el mundo vive de algo. ¿Cómo es la cosa? Me acordé que José me decía que para ser un buen periodista hay que tratar de tener muy pocas relaciones. Mientras menos gente tú conoces, es mejor. Mejor no tener muchos amigos.
Sí, porque no. Eso es una, y él decía eso, dice, mira, todos vivimos de algo o de alguien. Y uno siempre tiene unos compromisos o de silencio. Pero volviendo a la muchachita, esto es una inferencia personal. Sí. Por mi larga vida Sí. viendo cosas. Yo creo que esa muchachita la tiraron para arriba. La tiraron para enganchar en la La bayoneta. subieron arriba para sacarla de obra pública. Fíjate a quién pusieron en lugar de ella. Al misterioso señor Pepín. No, pero Pepín siempre ha hecho eso desde cuando Héctor. qué? Pepín siempre ha hecho eso. Lo que él está haciendo Ah, no es una nueva función. pero no le habían encontrado rango. ¿Eh? No le habían encontrado, se inventaron un rango. Jefe de gabinete hace tiempo que Pepín. Mira, Espérate, por eso mismo, ahora no es jefe de gabinete, ahora es subsecretario de Estado. no, Pepín. Yo conozco. sé que ministro. Yo conozco un tipo que es amigo de José y mío. Que le metió dando una elegancia al puesto. Óyeme, él estaba ahí con Díaz Rúa y un amigo mío le ajustó, como dicen por ahí, un acto de alguacil a Pepín. Y después que fueron y le explicaron al señor el por qué fue que se actuó así aquella vez, tuvo que levantar el acto. Pepín no es un personaje nuevo, es el... Sí, pero ella tenía más años que Pepín. A mí me acuerdo... Ella tenía más años y más gobierno que Sí, Pepín. mira, ¿Qué te pasa? mira, yo quiero que tú... Es una sepas- inferencia, yo- ¿verdad? no, Una travesura. Yo quiero que tú Pero que ella la enaltecieron, le dieron un cargo altísimo. Pero eso les llama aquí tirar, la tiró para arriba. Cuando yo veo O a sea, lo hace Pepín general, pero no lo dan mando. y a... ¿Cómo que se llama? El ministro de Educación, Navarro. Me recuerdo, en la época mía y de José, que en educación había un famoso oficial mayor, Sí. que era Manuel Joaquín Báez Vargas. No había oficial el mayor papá de en Chichi. todos los militares. No, pero ahí era famoso, porque ese era el que más sonaba. Además era un tipo atlético, Pero además moreno pero grande. firmaba todos los títulos de bachiller de la patria. Eso mismo. Ahí era que... Y entonces, ese, sí, el miembro del pabellón de la fama también, porque jugaba. Pero el cuento de que esa es la equivalencia ahora de que jefe de gabinete. Sí, sí. Lo que era el oficial. El mayor. oficial mayor, Es exacto. el jefe de gabinete. Pero no estaba por Señores. encima de los subsecretarios, ¿no? Entonces, precisamente José le comentaba yo al doctor de los países donde hay dos vicepresidentes, que precisamente uno es como la elección por voto popular de quién va a ser el jefe de gabinete, y el otro es el sucesor natural del presidente en caso de que falte. Que son Bueno. esas situaciones, el rango de... Y hablábamos también de lo que hay que hacer en instituciones para mantener dentro de ellas a la gente que es quien sabe cómo caminan las cosas ahí dentro. Ah, sí, el que tiene la llave de la despensa. Ujú. La llave. Don Fabio Herrera fue el hombre que manejó los 7 meses de Balaguer. Los 7. Los 7, de Juan Bo. Y este vecino uno, solo. Ese fue el jefe de prensa. No, don Fabio era secretario de la presidencia Y no era Jotin Curi. Ah, no. No, Jotin fue del Consejo de Estado. del Consejo de Estado. No, pero Joti no fue secretario de la presidencia, era jefe de prensa. Ah, era jefe de prensa. Jefe de prensa. Sí, pero muy activo, Sí. muy talentoso. Un jefe de prensa que no hablan. Sí. Ah, don Fabio era el de Juan Bosch. Sí, sí. Fabio Herrera. Manejaba protocolos, manejaba obligaciones, manejaba todo. Ya. Y en finanzas había un antiguo de eso, no sé quién, no recuerdo el nombre. Juan Bosch tenía... Que era el que decía, Juan hoy hay Bosch, que cobrarle a los Bermúdez, porque si no, no hay con sabes qué pagar. que aquí no se ha analizado el gabinete en los 7 meses. Sí. Porque nadie se ha fajado. Él tenía a Diego Borda y a Pijuán Lavoy. ¿Quiénes son esos? O unos tigres que eran amigos de él en el exilio, y él lo puso en el gabinete. Y Yar, Y
Yar Vino de Venezuela el lo 27 trajo a Venezuela el nada 27 más de 7 febrero. meses. Él vino 7 meses aquí. Y se fue. Y se fue el mismo día que lo tumbaron. Era secretario de la presidencia. Sí, No, señor. era don Fabio, el secretario de la Luis en la práctica Calla. de don Fabio. Hijo de María la Coja. No, ese era Vinicio. Es hermano de... Pero Uno de los Yar se casó con una hija del famoso... el abuelo de Arturo Pellerano. Las 3 hijas de Peñavalle se casaron, uno con Pellerano, uno con Jasuri y el otro con Yar, con Víctor Yar, y Víctor Yar. Los 3 eran las 3. Él nada más tuvo hembra. No, hay uno que es pintor. Peña de Peña. Peña de Filló, hijo de Peña Valle. Y él tuvo 2 matrimonios, No. Peña Valle. Las hermanas son Peña de Filló. Ya. Qué bien. Yo no sabía que Peña de Filló era hijo de Peña Valle. Cuquito Peña de Filló. El que Cuquito pintó. era. Sí. No, Entonces Damari es la esposa de uno de esos de Peña de Filló. no, yo no me meto. La de la publicidad. No me conozco ese árbol genealógico. bien. Esa matica genealógica. Usted sabe mucho árbol genealógico. Sí, bastante. Usted sabe mucho. Bien, señores, hay algo que quizás lo vamos a mencionar en un programa más largo, de más tiempo, con respecto a los 100 años de los Corripios aquí. Y es que uno a veces se pregunta, ¿cómo fuera el país si todo el mundo con dinero se dedicara al área financiera? Yo creo que fuera un país con muchos problemas económicos, con la mayoría de los ciudadanos con problemas, sin trabajo, sin empleo. Una de las cosas que supongo que no la dijo Pepín, porque yo no lo escuché en el discurso, es el tema de que la cantidad de personas que trabajan para el grupo, una cantidad enorme de personas que puede, y tiene otra condición, posiblemente cuando él tiene una empresa, lo último que revisa es la nómina. No es quizás la empresa que más salarios paga, pero yo quiero decir algo que tampoco lo van a decir, ni siquiera sus empleados, y es que el que trabaja con Pepín no le hace falta nada. Es un empleado que no tiene problema, no tiene exceso de ingresos, pero no tiene problema. Entonces la cantidad de... Nosotros tenemos varios amigos que posiblemente su fortuna lleguen a 2 o 3 mil millones de pesos dominicanos, y que a lo mejor no tienen 10 empleados, incluyendo la sirvienta de su casa. Bueno. Incluyendo la sirvienta de su casa. Doctor. De modo que eso no es solamente agradecimiento al país, sino que es recíproco. Porque el principal problema que tiene ahora mismo, mira el caso de Estados Unidos, está gobernando un hombre atípico, completamente raro, pero si a ese señor se le cae el empleo, olvídate que se va con todos los problemas que tiene. Clinton hizo algo que nunca se había hecho en un país, que es meter una pobre muchacha debajo de un escritorio. Sin embargo, el empleo subió y el pueblo americano se olvidó del problema del escritorio. Así que... Usted ve un país como Panamá, que está lleno de bancos, y hay problemas de pobreza. O sea, no es necesariamente porque haya mucho dinero, es la forma en que se invierte. El problema de Panamá es que vive solo del canal. Esa es su única riqueza. ¿Que vive? Del canal. Pero es una riqueza importante. Por eso ese crecimiento económico sostenido que tuvo durante los años de ampliación del canal. Pero era una inversión brutal. Duplicar ese canal era todo el dinero del mundo. Habrá que ver cómo se desenvuelve Panamá ahora, ya con el canal trabajando a doble capacidad.
con ingresos realmente más que duplicados, porque esos barcos grandotes pagan más que 4 chiquitos para cruzar por ahí. De manera que ya ese es un problema de estrategia a largo plazo. Claro. Aparte de eso, tienen derivado del canal una zona franca muy importante que maneja carga, consolida carga, de que no da abasto en la necesidad de consolidación de carga. Y el sector financiero internacional que como consecuencia del canal fluyó allá y de algunas leyes que lo facilitaron, concurrió a Panamá. Esos son los factores que hacen de Panamá Y esa situación una particularidad en el mundo. no es que el barco paga peaje, es que parece que hay una zona en que eso que está llegando ahí, en esos furgones, parece ser que en un momento dado, José, se queda esa carga en Panamá y que ahí se redistribuye, ¿verdad? Sí, y eso claro. produce muchísima mano de obra, Exactamente. ¿verdad? Eso genera muchísimo trabajo. Hay empresas que El tienen manejo- su oficina distribuidora en Panamá, lo que Bueno. propugna José Israel Cuello en Montecristi. Óyeme, aquí cuando se facilitó por la ley de incentivo industrial la importación de partes de cosas y no de las cosas enteras, Sí, todos los que vendían electrodomésticos, todos, traían de Panamá. no, instalaron en una isla panameña unos galpones para desarmar aparatos de Y televisión armarlo. y armarlo aquí, porque los japoneses en esa época no vendían piezas, no vendían piezas para que tú hicieras cosas, sino que lo mandaban hechas. Entonces lo desarmaban ahí, lo mandaban para acá sin impuestos y lo armaban aquí en otra nave. José, ¿y cómo van a evitar el tema de los papeles de Panamá en ese sector financiero? Eso no. No Ya va a eso se tener acabó. ningún tipo de Ya eso se gravitación. acabó. Un muerto tapa otro muerto, ya aparecieron los papeles del paraíso. Pero lo que te digo es que todas estas investigaciones Ajá. implican un cuestionamiento a estos paraísos Los paraísos fiscales. fiscales. ¿Mm? Y cómo Panamá, que bien tú señalas, una de sus fuentes importantes de su sector financiero es ese tipo de sociedades y la facilidad que tiene la gente no solo para constituir una compañía, sino para abrir una cuenta bancaria Sí, y pero- depositar sus Pero recursos. fíjate que todos esos paraísos se han ido acomodando a pequeños enclaves. Bien. Panamá es un pequeño enclave de mucha importancia, pero lo de esto en Bahamas, en otras islas, en las Islas Azores, siempre son islitas o paisitos muy pequeños Pequeños. que hacen legislaciones adecuadas para esos fines. Ahora, lo que está detrás de todo esto es el problema monetario americano. Estados Unidos se ha dado el derecho, ha extendido el derecho que le dio la Segunda Guerra Mundial, donde fue el único país desarrollado que quedó en capacidad de producir y en consecuencia de tener una moneda más o menos estable. En Bretton Woods le otorgó a la moneda norteamericana la capacidad de ser la moneda de referencia de la humanidad. Y eso se ha extendido hasta hoy. Ha habido procesos, por ejemplo, cuando Europa ya comenzó a respirar bien, comenzó a acumular dólares, excelente. Y ahí se creó el eurodólar, un dólar que solo podía circular en Europa para sus operaciones. Y luego fue con los países árabes, se creó el petrodólar, dólar que solo podía circular entre los países Productores. sí. Ahora han encontrado la droga. Ellos necesitan desmonetizar. Cuando tú monetizas, eso lo explica bien Andy Daguarre en un artículo de ayer, cuando tú monetizas, tú tienes un dinero, lo único que te cuesta como Estado es la impresión del papel. Pero el valor que tú le das al uso del dinero El respaldo. es el valor de la moneda. O sea, tú tiras un dólar y aunque te haya costado 2 cheles imprimirlo, eso tiene capacidad de compra de $1. Si tú emites mucho y lo pones a circular en tu país, tú corres un riesgo de inflación. Bien. Ahora, los dólares que están en Panamá como moneda propia, o los dólares que están en Ecuador como moneda propia, ya salieron de la circulación americana. Ellos no operan sobre ese país. Es como si no lo hubieran emitido. Pero a Ecuador y a Panamá les costó comprarlo. Con mercancía lo compraron. Tenían excedentes financieros y cogieron el dólar como moneda de referencia porque son incapaces de controlarlo. Ahora, ¿quién controla la droga?
Es una inmensidad de dinero que sale de Estados Unidos que ellos no quieren que vuelva para allá. Ese es el dólar, vamos a decir, el drogadólar, que tiene que circular por aquí o desmonetizarse en confiscaciones. Hasta lo queman. Ajá. Y eso no valía nada. Esos dólares no valían nada. Hasta lo queman. O lo tienen como aquí, reservas. La reserva de una parte gruesa de nuestra reserva es la confiscación de dólares a los traficantes. Que al Estado no le cuesta nada. Y el Banco Central lo cambia porque me trae dólares y yo le entrego pesos. Bien, señores, llegó el ingeniero Félix Peña. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato.